bendiga esta linda mañana, hermanos. Muy bien hecho, ¿verdad? La hermana lo ha hecho muy bien, así que le decimos que siga adelante. Y bueno, Dios bendiga a todos. Esta mañana estamos con el privilegio de ser nosotros que tenemos esta oportunidad de ofrecerle culto a nuestro Dios. Realmente es una gran oportunidad que Dios nos da. En el ámbito espiritual esto no tiene precio, hermanos. Es un regalo de Dios. Bueno, hoy vamos a pasar al momento de la palabra después de este tiempo de alabanza y vamos a irnos al libro de los Jueces, capítulo 3, y vamos a leer en su verso 7 hacia adelante. Libro de los Jueces, capítulo 3, verso 7 hacia adelante. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Jueces, capítulo 3, verso 7, creo que hasta ahí por el 11. Bendito sea nuestro Señor Dios. Hasta 11 vamos a ir, desde el verso 7. Amén. Y para gloria de Dios dice así la palabra del Señor. Verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y el último dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Oramos brevemente, hermanos, que sea el Espíritu de Dios que dirija mi mente para que pueda hablar esta palabra y seamos edificados todos los que estamos aquí. Oramos. Señor, gracias por darnos esta oportunidad esta mañana. Llegó el momento de hablar tu palabra. Pido que me uses, que con ella nos edifiques, que esta palabra traiga como resultado acercarnos más a ti, Señor. Que tu palabra no retorne vacía, que produzca un efecto especial, único en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Úsame para tu gloria y permíteme hablar con claridad y con libertad tu palabra, y que lejos de mí esté distorsionar el mensaje, que solo diga lo que conviene para edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos y amigos todos, y hablemos esta palabra del Señor. Ya hemos tomado esta base bíblica, Jueces capítulos 3, verso 7, y vamos a hablar del primer del primer juez de Israel. Y he querido poner como tema, el Dios que provee liberación. Mi tema, aunque se presta para diferentes temas, pero el Dios que provee liberación. Tenemos las 11:02. Miren el Dios que provee liberación. Todos los que estamos aquí, asumo que todos conocemos esta historia. Ustedes saben que tras la muerte de Josué, que fue en el capítulo 24, está registrado del libro de Josué, tras la muerte de Josué, el gran líder espiritual de la nación,
las 12 tribus de Israel quedaron, las 12 tribus quedaron en una profunda incertidumbre, sin un líder espiritual, sin un líder que les guiara, y quedaron, hermanos, diríamos como a la deriva, sin un líder. Las 12 tribus comenzaron a vivir de la manera que cada una consideraba que era mejor. ¿Se recuerdan ustedes que ya esto está ocurriendo al otro lado del Jordán? Es decir, Josué ya los introdujo a la nueva tierra. Esto está ocurriendo en la nueva tierra llamada Canaán en aquel momento, y bueno, conocemos el contexto. Entonces cada tribu comienza a vivir a su manera, como considera que le conviene mejor, pero no hay un líder en todo el pueblo. Y hermanos, el pueblo ha entrado a una tierra que está llena de pueblos paganos, que adoran a dioses paganos. Ha entrado a una tierra que está rodeada de gente totalmente, sí, pagana, ajena completamente a la ley de Dios o al Dios de Israel, completamente ajeno. Y resulta que aquel ambiente de estar rodeado de pueblos paganos causó que esa gente pagana influenciara con Israel. Israel comenzó a casarse con mujeres de allá. Empezaron a dar mujeres del propio pueblo de Israel con hombres ricos de allá. Es decir, hubo una influencia, hermanos, y empezaron a relacionarse hasta el punto, hermanos, que poco a poco se fueron alejando de Dios y fueron adoptando la cultura de los pueblos en el entorno. Se culturalizaron, se ambientaron al ambiente de aquel lugar, pues, a las costumbres de aquel lugar. Olvidaron las obras y hechos maravillosos y poderosos de Dios en el desierto. Y aquello se hizo como normal, vivir en el mismo ambiente de aquel entorno hasta aquel momento. Adoptaron sus costumbres. Pero lo peor de todo que ocurrió es que adoraron a sus dioses. Eso fue de lo peor. Adoraron a sus dioses. Jehová Dios quedó olvidado, dice que lo dejaron, y adoraron a los dioses de aquellas naciones. Y claro, aquellas naciones estaban contentos, se llevaban bien. Me das tu mujer, yo te doy las mías, hagamos negocio aquí, hagamos negocio allá. Todo estaba bien. Y dejaron a Dios de lado. Y eso estaba prohibido por Dios, y lo sabemos. Hasta este momento el gran problema es que no hay un líder espiritual. No hay alguien que les diga cuál es el camino. No hay alguien que les exhorte como Josué y les diga, se están desviando de lo que Jehová mandó. No hay ese líder espiritual. Entonces hay un gran problema. Cada quien hacía, dice la Biblia, lo que mejor le parecía. Mire lo que dice el verso 7 que hemos leído hoy. Describe así. Para describir el alejamiento de Israel de Dios, dice así. Menciona tres cosas, pero mire lo que dice. Las tres cosas lo que hacen es resumir el alejamiento de Israel. Dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Número 2, y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Eso resumido quiere decir, dejaron a Jehová. Hubo un alejamiento. Allí está todo lo que Israel está haciendo, se está desviando. Y hermanos, es terrible porque esto solamente está ocurriendo una generación después de Josué. Es decir, unos pocos años después del gran líder, unos pocos años después.
las cosas se están yendo mal. El no tener a un líder espiritual hizo que toda la nación de Israel o el pueblo de Israel quedara a merced de sus enemigos. Así sean, hermanos, quedaron a disposición de cualquier rey, de cualquier enemigo. Apartados de Dios, no había quien los defendiera. No había un líder, como lo estamos diciendo. Esto que dice el verso 7, dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Eso tiene ¿qué significa hacer lo malo? Pero no lo vamos a decir. Me interesa la palabra olvidaron. Dice, y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Qué significa que olvidaron a Jehová su Dios? No significa como hoy día significa la palabra olvidar para nosotros. Se me olvidaron, ¿qué? Se me olvidó la Biblia. Se me olvidaron las llaves. Se me olvidó que tenía que hacer la llamada. Se me olvidó el appointment con el doctor. No es eso. Olvidaron a Jehová su Dios. Significa, hermanos, miren lo que significa que olvidaron a Jehová su Dios. No, esto no es algo que olvidaron literalmente, sino que, vea, olvidarse de Dios aquí significa lo siguiente. Mire cómo pasó con el pueblo. Vivir como si Dios no existiera, significa. ¿Qué significa olvidarse de Jehová su Dios? ¿Qué significa que Israel olvidó a Jehová su Dios? Que vivieron como si Dios no existiera. ¿Qué más significa? Significa vivir, hermanos, y pasar por alto la palabra de Dios. Vivo a mi manera y la palabra de Dios, lo que dicta la palabra de Dios, no importa. Eso es olvidarse de Dios. Eso hizo Israel. Vivir como si Dios no existiera. Olvidarse de Dios en nuestro momento significa estar consciente de su existencia. Sí, claro, creo en Él, pero no me someto a su palabra. Hago lo que me da la gana. Eso es vivir olvidando a Dios. Sé que Él es real, sé que Él existe, sé que es un Dios vivo y verdadero, es verdad, pero no me someto a su palabra. Vivo así, me da igual. Vivo a mi manera. Eso es hacer a un lado a Dios. Eso es olvidar a Dios. Y eso es lo que hizo Israel. No tomar en cuenta a Dios. Hay que quede la ley. Hay que quede lo que Moisés dijo. Hay que quede lo que Josué dijo. No importa. Nosotros adoremos a estos dioses. Hagamos negocio con esta gente aquí. Unámonos. Hagámonos amigos con esta gente. Dios quedó por otro lado. Eso es olvidar a Dios. Como muchas veces pasa hoy día. No estoy aquí para golpearlos ahora. Pero muchas veces ocurre que tenemos gran conocimiento de Dios. Pero nosotros vivimos como si Dios no existiera. Algunas veces el ser humano tiene gran conocimiento de Dios, pero vive como si la palabra de Dios no existiera. Y algunas ocasiones nos pasa a los que estamos aquí. Nos portamos como que fuéramos gente que no conocemos de Dios. No es que se olvide de Dios, en el sentido de que no me acuerdo que... Sí, no nada de eso, al contrario, es que Dios nos hizo a nosotros y puso algo en nuestro ser interior que dice la Biblia que llevamos eternidad en el corazón. Dice que nosotros fuimos hechos de una forma que hay algo que aunque nadie nos diga, nosotros reconocemos y entendemos. Podemos estar solitarios en el lugar más remoto, pero allá entendemos que hay un ser supremo, que hay alguien a quien nos debemos, que hay alguien que nos da la vida, que hay alguien a quien debemos de adorar. El ser humano lo tiene claro. Por eso tanta religión, por eso tantas cosas desviadas. Bueno, la gran mayoría de gente son raros los que realmente son ateos de verdad. Muy raro. La gran mayoría de gente, es más, de todos los que estamos aquí, toditos sabemos que Dios es real, que Dios es verdadero y no nos olvidamos de Dios literalmente. Nuestros hechos demuestran que a Dios lo dejamos de lado algunas veces.
¿No ha visto usted que hay gente, hermano, que lo que hacen es que traen un gran crucifijo aquí, traen un collar y traen un crucifijo aquí? Y hay veces que hasta le dan besitos y se lo ponen aquí, mire. Y dicen ¿cómo dicen? Jesucito, o Diosito, o no sé, cosas por ahí. Otros, para que vea usted que la gente tiene conciencia de Dios, no es que literalmente se olvida, no, no es así. Hay gente que se ha tatuado a un gran Cristo por acá, otros en la espalda, otros en el pecho, a un gran Cristo, y sienten que eso es un acto sienten que eso lo están haciendo con el hecho, con aquello de identificarse con ese, como hijos de ese Dios o de seguidores de ese Dios. Otros prenden veladoras. Me dijo un día el señor dueño de la Mexicana aquí. Yo no sabía que todo el tiempo que yo llego ahí, veo que hay un altar, tienen allí algo, y siempre hay una vela prendida. Y uno se cuestiona y esa siempre está allí. Hermanos, un día me explicó él que es la gente que llega y le pide y le ofrece una velita de esas a lo que tienen ahí. Y lo hacen como un acto ¿de qué, hermanos? Sí, sí. Es decir, sienten que están haciendo algo bueno. Sienten que están acercándose a Dios, que le tienen reverencia, que le tienen respeto. Como en conclusión, usted puede ver que el ser humano no es que se olvide literalmente de Dios. Lo que ocurre con nosotros los seres humanos es que hermanos, vivimos a nuestras anchas y dejamos a Dios olvidado con su palabra, con su ley, con sus mandamientos, y vivimos a nuestra manera como si nuestro Dios no existiera. Por eso adulteramos, por eso nos embriagamos, por eso odiamos, mentimos, miran pornografía. Yo no, por supuesto que no hacemos eso, estoy diciendo en términos generales, ¿verdad? Pero pornografía, atados a tanta cosa. ¿Por qué? Hermanos, aún esta gente que hace lo que le he dicho, que prende una vela, aún esta gente que trae una gran imagen tatuada acá, esta gente a la hora de conducirse por la vida se practican todas estas cosas. Esto indica que vive como si Dios no existiera. Eso es olvidar a Dios. Y eso dice el versículo 7. Dice que Israel olvidaron a Jehová su Dios. Dice ahí, mire, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a dioses paganos. Qué terrible. Eso es olvidarse de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, y no vayamos a caer en esto de olvidarnos de Dios. Entonces pues significa que vivimos a nuestra manera y no respetamos lo que Él dijo. Así estaba Israel. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Verdad que está mala la condición de Israel? Muy malo. Han dejado a Dios con su ley, con sus mandamientos. No importa lo que Moisés dijo, no importa lo que Josué dijo. Ahora están adorando a dioses paganos y están viviendo a su antojo, a su manera, como les da la gana. Verso 8, dice el verso 8. Dice así el verso 8. Miren, hermanos, las consecuencias graves que trajo de olvidar a Dios. Dijo así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de este rey malvado, Cusán Risataín. ¿Saben que ese nombre significa 2 veces cruel? Significa 2 veces malvado. O sea, era un rey malo, que su título, ese nombre o eso describía su carácter. Era un hombre malo, cruel. Y dice que Dios los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Dios los vendió. Dios, al mirar cómo lo han olvidado y viven a su manera, los entregó a este rey malo. Es decir, Dios permitió que cayeran en manos de este rey. Y hermanos, viene este rey y se apodera del pueblo de Israel durante 8 años.
Y este rey era tan malo, tan cruel. El reino de este hombre era famoso por ser cruel, por ser malo, hermano. Y lo sometió durante 8 años. Fue un tiempo de angustia, de desesperanza, de oscuridad, de tiniebla. 8 años. Israel, como consecuencia de olvidarse de Jehová, está sometido, pagando altos tributos, haciendo trabajos forzados. Cultivé la tierra, tuve cosecha, tuve mi vaca, tuve mi asno, mis burros, mis camellos. Venía aquel rey y decía, el tanto por ciento es para mí. Y había que mandárselo. Cada vez que un rey sometía, hermanos, a otro a servidumbre, a unos los ponían de aguateros, a otros los ponían de leñadores, a otros los ponían a hacer los trabajos más peores a favor de aquel reino. No es cierto que eso pasaba. Aún Israel en un momento dado hizo eso, le dio la oportunidad, no les quitó la vida a algunos, pero los pusieron de leñateros, conseguir leña. ¿Qué le parece? ¿Cómo van las cosas hasta aquí, hermanos? Traten de no dormirse, por eso el sábado hay que dormirse algo temprano, porque el sábado la mayoría de gente se desvela y aquí está con sueño. A veces no es tanto que el predicador esté tan aburrido, a veces es que se desvelaron. ¿Y qué más queremos con esta palabra, pues? ¿Cómo está? ¿O no ha entrado al contexto? Esto espero que le ayude para que no. Miren, hermanos, así está Israel. Dios los entrega y ahora caen bajo este rey malo y empiezan a servirle. Servidumbre forzosa, esclavos de nuevo bajo un rey malo. Cusán Risataín. Dios los entregó y viene aquel rey y los tiene sometidos. Tu mejor burro es para mí, tu mejor vaca es para mí, la muchacha más hermosa, esa también se va a ir para allá. La cosecha, te salieron tantos de graneros, de maíz, de lo que quiera, del grano, tanto es para mí. Hermanos, eso hacían en aquel tiempo los reinos enemigos cuando sometían a otro. Y así estaba Israel. Hermanos, esto demuestra que aquello para Israel, para el pueblo de Dios, era un juicio. Un juicio. El que Dios lo entregara a Cusán Risataín era un juicio. Por eso, hermano, que el alejamiento de Dios siempre nos va a llevar a la ruina, a la destrucción. El alejarnos de Dios nos va a llevar a la esclavitud, a veces de un vicio, a veces del pecado de una forma que no nos vamos a poder salir. Alejarnos de Dios siempre nos va a conducir a la destrucción, siempre. Y allí estaba Israel, esclavo de este hombre, Cusán Risataín. Y se dice, hermano, que esta fue una de las peores, hermano, esclavitudes o de las peores opresiones que sufrió Israel bajo este hombre malo. Miren, hermanos, esperemos sacar nuestras propias lecciones, pero mire, a veces el mal nos viene como consecuencia de un alejamiento de Dios. Pero también hemos dicho y sabemos que en este lugar se ha explicado muchas veces, 1000 veces, que al justo a veces le va bien mal también. Es decir, a la gente buena a veces le ocurren cosas muy malas, pero también es verdad que hay ocasiones que el mal nos viene como resultado de un alejamiento de Dios. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Eso está plasmado en la Biblia. Eso es un principio eterno plasmado en la santa palabra de Dios. Muchas veces el sufrimiento viene como resultado de que hemos dado la espalda a Dios. ¿Acaso no es cierto que a veces Dios envía envía el mal, el sufrimiento, para apagar nuestro orgullo?
para apagar nuestro ego, para que la vanidad tan grande se nos haga pequeña. Dios utiliza eso. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Ahora, esto de que Dios haya entregado a su pueblo Israel bajo el dominio de un rey cruel, malo, Cushan-Risataín, 2 veces malo, malvado. Eso de que Dios, cualquiera puede decir, pero qué injusto es Dios. Pero qué cruel es Dios. Pero qué malo es Dios. ¿Por qué lo entregó así al pueblo? Cualquiera puede decir eso. Gente que está en contra de Dios puede decir, no, que Dios es amor, no, que Dios es bueno. ¿Y cómo es que entregó a su pueblo a un rey tan malo para que lo esclavizara de esta manera? Ese Dios es injusto, puede decir cualquiera. ¿Cómo lo entrega a un rey malo? Hermanos, la verdad es que ese mismo juicio de Dios de entregar a su pueblo para que le fuera mal, ese mismo juicio habla del gran amor de Dios. Ese mismo juicio de Dios de permitir que le fuera mal al pueblo, habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Es parte de la bondad de Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se explica eso? Bueno, ese juicio fue el que permitió, hermano, que el pueblo frenara su pecado. Que el pueblo se diera cuenta de su condición y dijera, estamos equivocados, estamos yendo por mal camino. Y si no es que Dios le envía ese juicio, sigue sin frenos, hermano. Sigue sin freno. Si hubiera perdido el linaje santo, el pueblo hubiera seguido sin freno. De manera que el juicio que Dios le mandó, entregándolo ante este rey malo, hermanos, este castigo que Dios le mandó, hizo efecto en el pueblo. El pueblo, hermanos, solamente así pudo entender que estaba mal. La opresión de Dios a través de este rey malo sirvió para hacer entrar en razón al pueblo. Y que entrando en razón se volviera a Dios. Igual que el hijo pródigo, junto con los marranos, con los cerdos, con los puercos. Estando allá, volvió en sí, entró en razón. ¿Qué le hizo entrar en razón? Darse cuenta de lo mal que estaba. Dijo, pero si en la casa de mi papá hay tantos empleados, mi papá les paga muy bien, tienen la comida a tiempo, viven bendecidos esa familia de los criados o los siervos de mi papá, y yo aquí muriendo de hambre, dijo aquel varón. ¿Qué le hizo entender? Le hizo entender aquella situación tan miserable que estaba viviendo. Esto hizo Dios con Israel. De manera que este juicio, hermano, es amor de Dios. A veces Dios permite el sufrimiento para que entremos en razón. Y eso, hermano, es un principio espiritual. Eso está en la Biblia. Por eso es que a veces, y esto yo no debo de tener a nadie en mente aquí, pero por eso es de que a veces Dios permite tantas cosas. No queremos decir que todas las veces viene por esto. Vuelvo a repetir, a los justos muchas veces les ocurren cosas que no se comprenden, malas. Pero otras veces Dios permite cosas, situaciones. Por eso, hermano, que a veces el ser humano solo cuando está con el hasta acá, mire, es que clama y se acuerda de Dios hasta que ya no puede más, hasta que siente que se ahoga, hasta que siente que se acabó todo. Hasta entonces clamamos a Dios. Hasta que nos hallamos en los momentos difíciles. Pero a veces es plan de Dios. Te mando allá porque si no, tú no tienes otra alternativa. Veo que vas sin freno en el pecado. ¿No creen que es una gran lección eso? Por eso dice el verso 9 así, mire. Dice el verso 9. Entonces, cuando estaban esclavos de aquel hombre, 8 años en lo mismo, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Clamaron. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró.
Pero en la primera parte, entonces clamaron los hijos de Israel. Mire, hermano, cuando ellos se hallaron bajo la esclavitud de este hombre, rey malo, hubo un clamor colectivo. En todo el pueblo de Israel hubo un clamor. La gente, hermanos, se dio cuenta que estaban impotentes, incapaces, en angustia, en desesperación, bajo el dominio de aquel rey. Y hubo un clamor a nivel colectivo. Todo Israel está llorando y está diciendo: ya no podemos más. Y hubo una súplica sincera del corazón. Una súplica sincera del corazón. Y reconocen, hasta que están allí, reconocen que por sus propios medios no hay forma de salir de aquella esclavitud. Vuelvo a decir, hermano, a veces nos pasa así, hasta que sentimos que no, por mis propios medios, no, es que aquí no hay forma. No. Hasta entonces salen a relucir los valores espirituales. Hasta entonces sale a relucir la iglesia, los valores espirituales, la relación con Dios, mi comunión con Él. ¿Cuándo, pastor? Hasta que estamos bajo aquel juicio de Cusán Risataín. Solo cuando está allá entiende el pueblo que necesita la intervención divina. Por nosotros mismos, dice el pueblo, no tenemos manera. Y se suelta aquel gran clamor. Ahí está, mire. Gran clamor. Amor de Dios, hermanos. El final de Dios es que el final, o lo que Dios quiere realmente, es que nosotros no nos perdamos, hermanos. Y a veces tiene que tratar de diferentes maneras, porque de lo contrario, hermanos, no tenemos freno, hermano. Nos vamos hasta saber hasta dónde. Si no es que nos jala el lazo el Señor, llegamos sin fin, hermanos. Llegamos sin fin. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Y por eso el trato de Dios. Y por eso el amor de Dios. Y a veces el castigo de Dios. Y a veces el juicio de Dios. Por eso el libro de Hebreos dice que el Señor castiga. ¿Verdad? Así dice, al que toma por hijo, a este disciplina, dice el pasaje bíblico. De manera que el amor de Dios. Y miren, hermanos, después de la primera parte dice que clamaron a Jehová. Y dice después del punto y coma: y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Quién fue este libertador? ¿A quién escogió Dios aquí? A un hombre llamado Otoniel. Y dice, dándonos detalles, era hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué hizo Dios? Al oír el clamor, al oír el llanto, al mirar la condición tan lamentable, Dios sintió compasión, Dios sintió misericordia. Y Dios dijo: no, es verdad que no se merecen mi auxilio, es verdad que no se merecen que los refugie, ellos son culpables, pero pobrecitos mis hijos. Y Dios fue movido a misericordia y les levanta a un hombre. Mire qué tremendo Dios. A Otoniel levantó Dios. Ahora, este hombre Otoniel, mencionemos un poquito. Otoniel no es tan famoso, hermanos, en la Biblia. Usted no lo encuentra más que en 3 ocasiones, me parece. Por ejemplo, este Otoniel era el sobrino de Caleb, el gran hombre de Dios. Todos conocemos a Caleb. Otoniel era sobrino de Caleb, hijo del hermano menor de Caleb. Leámonos Jueces capítulo 1, verso 11 hasta el 14. A ver qué dice Jueces 1, 11 hasta el 14. A ver qué nos dice. De allí, dice la historia bíblica, fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y dice el siguiente: y la tomó Otoniel. ¿Qué hizo Otoniel? Conquistó ese monte, conquistó esa ciudad que Caleb había dicho: el que la conquistare se lleva a mi hija como premio. Otoniel, que era su sobrino,
peleó y conquistó esa tierra, se posesionó de ella, y dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y dice el verso último, quizás era hasta el 13, pero si está el otro, el 14, ¿qué dirá? Y cuando ella se iba con él, le pidió, bueno, él la convenció. Dice Josué allá en el 15, 17 de Josué, dice que fue él el que la convenció y le dijo, mira, ya que nos vamos, decirle a tu papá, tiene tantas tierras y nos ha dado una parte, pero la parte que nos ha dado casi solo es desierto. Dile que nos dé una tierra que tiene fuentes de agua. Necesitamos agua. Con el agua vamos a cultivar y mantener las vacas. Dile. Vino la muchacha y le dijo, papá, ¿por qué no me das también, ya que solo me has dado tierra de desierto? Dame también donde hay fuentes. Está bien, pues, dijo el hombre más enseguida. Le dio. Bueno, lo que quiero decir de esto es que el tiempo nos avanza, pero lo que quiero decir con esto es que vea el perfil de Otoniel. ¿Cuál era el perfil de Otoniel? Sobrino de Caleb. ¿Quién era Caleb? El gran compañero de Josué. ¿Quién era Caleb? Uno que llegó a 80 y algo años y dijo, estoy tan fuerte y vigoroso como cuando tenía 40 y estábamos allá al otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? ¿Sabe quién era Caleb? Un derribador de gigantes. Decían, ahí está en esa tierra, pero allí son los gigantes, ahí están los hijos de Anak y todos los grandes gigantes. Nadie se atrevía a que le dieran esa tierra, pero Caleb dijo, démenlas a mí, ya van a ver, en el nombre de Jehová. Y Caleb peleaba y derribaba a los gigantes que habitaban en aquellas montañas, y los deshizo Caleb. O sea, Caleb era un hombre de fe, un hombre poderoso en Dios. Otoniel era su sobrino. ¿Qué quiero llegar? ¿Saben a qué llegamos? Que Otoniel fue un muchacho, no un muchacho, a estas alturas ya está mayor, pero Otoniel fue uno que creció en una generación, en una generación que miró milagros, que miró el poder de Dios. Es decir, este Otoniel, siendo sobrino de Caleb, hijo del hermano menor de Caleb, este muchacho creció en un tiempo cuando le tocó mirar cómo Dios hacía grandes maravillas. Este muchacho, hermano, fue alguien que aprendió cómo Dios trabajaba. Sabía que la obediencia a Dios era lo principal. Este hombre gozaba de algo muy importante. Llevaba la semilla sembrada en su corazón, que era una fe determinante en el Dios de Israel. Este Otoniel sabía, hermanos, claramente que con Dios a su lado nadie los podía parar. Miren, hermano, Otoniel creció en un ambiente de fe. Esta generación de Otoniel fue la que creció escuchando de forma oral la Torá, como los padres le recitaban la Torá de manera oral. Él creció escuchando todas las noches cómo los papás le enseñaban la ley, cómo todo lo que la ley decía, todas las obras poderosas de Dios. Este hombre creció así, hermanos. Y en este momento, este Otoniel que ha crecido en este ambiente, viene Dios, y en este momento, cuando el pueblo está siendo esclavo y no hay nada de esperanza, no se ve cómo puedan ser libres, Dios dice, ¿qué dijo Dios, hermano? Dijo Dios, ahí está Otoniel, este varón creció, este hombre sabe quién soy yo. ¿Saben cómo creció Otoniel? Otoniel fue ese hombre. Vivir en los tiempos de Otoniel o en esos tiempos significaba que para ser visto como un hombre bueno, era aquel que aprendía a manejar las espadas. Eso, lo que hoy es tecnología, lo que hoy es avance, lo que hoy son capacidades tecnológicas, lo que hoy son dominar idiomas, lo que hoy son todas esas cosas. En aquel tiempo era manejar bien el arco,
manejar bien el escudo, ser un gran cazador, ser un gran guerrero. Eso miraban las mujeres en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, era en ese tiempo. Era en aquel tiempo, estamos hablando de casi 4000 años. Ese hombre que dominaba arco, flecha y todas esas cosas, convenía. En ese tiempo era visto como un hombre bueno. Y eso era lo que Otoniel había aprendido. Pero a pesar de que dominaba y tenía guerra, gran guerrero, sí o no que los grandes guerreros de la Biblia resaltaban, pues, los valientes de David, a todo el que era tremendo para dominar la espada, el escudo, las lanzas y todo eso, la Biblia lo resalta. Y Otoniel era un hombre así en el sentido de que, más tarde lo vamos a ver, cómo preparó el ejército, vamos a ver un poquito eso si el tiempo no. Bueno, pero a este varón, a pesar de que aprendió tanto, no puso su confianza en su destreza, en sus capacidades, en su aprendizaje. Este hombre habría aprendido una cosa: la espada sin Jehová es muerta. Las guerras no se ganan con las destrezas militares. Las guerras se ganan es con Dios a nuestro lado. Este hombre, miren hermano, Otoniel, lo que pasa es que no lo hemos visto, pero Otoniel llevaba esto sembrado aquí, mire, conocimiento. Ese hombre era un hombre que llevaba la fe de Dios sembrada, porque había crecido en una generación de Dios. Entonces, claro, en estos momentos, cuando se necesita un líder, se necesita un hombre, se necesita un hombre de Dios, Dios puso los ojos en Otoniel y dijo: Otoniel, tú eres ese varón. Tú eres ese varón. Dios elige a Otoniel, porque Otoniel llevaba sembrado. Miren, si a estas alturas Otoniel hubiese vivido, Otoniel hubiese sido un hombre de altar, un hombre de Dios. Sí, seguro. Pero Otoniel sabía que no bastaba la genealogía, no bastaba el tener ese conocimiento, esa destreza. Él sabía que había algo más, que las guerras se ganan es con Jehová de los ejércitos a nuestro lado. Claro, porque él lo había visto en el trayecto del camino. Y toda la generación de él se apartó, pero por lo visto este hombre había guardado la fe. Todos los demás se habían ido tras dioses paganos, pero por lo visto este hombre se había guardado. Y lo decimos en base a lo que hizo. ¿Qué dice el siguiente versículo, verso 10? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre este varón y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a aquel rey malo, Cusán Risataín, rey de Siria. Y dice, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. El Espíritu de Dios viene. ¿Saben, hermanos? Dios pone los ojos y dice: allá hay un hombre que tiene la fe sembrada. Allá hay un hombre que sabe quién soy yo. A este voy a utilizar. Y ahí está Dios y pone los ojos en este hombre Otoniel. Era un hombre casado ya, hermanos, con Axa. Era un hombre ya de hogar, un hombre estable pues en su lugar. Pero viene Dios y en este sentido lo llama. Y la forma en que lo llama es que: te envío mi Espíritu Santo. Y el enviar el Espíritu Santo, hermano, todas las veces que vemos que el Espíritu Santo vino sobre un hombre en la Biblia, ese hombre nunca fue igual. Nunca, nunca. Todas las veces que vemos en la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre un hombre o sobre alguien, ese alguien nunca fue el mismo. Le cambió la vida de una manera radical. Sí, claro que sí. Lo vemos con los demás jueces. Sobre Gedeón, era un hombre cobarde. Él mismo con su propia boca dijo: yo soy de la tribu más pequeña. ¿Y quién soy yo? Él fue el que dijo: un perro muerto. ¿O no fue él? Un perro muerto fue allá el de la alabanza, hombre. ¿Cómo se llamaba? Pero era el otro, el que era incapacitado, era especial. Pues no, pero este hermano Gedeón fue un hombre que se veía a sí mismo, hermano, tenía una baja autoestima terrible. Él dijo: pero ¿y quién soy yo, hombre? Si yo soy el más pequeño de mi familia, soy el más pequeño de mi casa, aparte soy de la tribu más pequeña de todo Israel, y yo ¿cómo?
Y vino el Espíritu de Dios y a este hombre lo convirtió en un gran estratega militar, y ustedes conocen muy bien la historia. Sansón, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y lo convierte en un hombre poderoso de manera sobrenatural, un hombre físico como nosotros. La Biblia no lo resalta que pasaba de los hombros para arriba como Saúl, era un hombre normal, pero imparable, con una fuerza física. El Espíritu Santo vino sobre él. Bueno, cada vez que el Espíritu Santo venía sobre un hombre, lo hacía un hombre distinto, diferente, imparable, poderoso, lo hacía el Espíritu Santo. Y esto pasó con Otoniel. Viene Dios, ahí está mi espíritu. Y viene Otoniel, hermano, y recibe aquella autoridad de Dios. Y el Espíritu Santo viniendo sobre Otoniel, dice allí el versículo, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y qué hizo? Y juzgó a Israel. No solo eso, con aquella unción, con aquella capacidad del Espíritu Santo, dice, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a aquel rey malo que había. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en este hombre? Mire, por eso que a veces se habla, no sientan mal, hermano, pero a veces tenemos un concepto equivocado de lo que hace el Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo lo que hace es darnos una sensación de temblar, de darnos escalofríos, y mueve nuestras emociones y queremos llorar, cosa que a veces es parte de, sí, pero más que temblar, más que sentir emociones, y más que hablar cualquier cosa en lengua, más que eso, lo que el Espíritu realmente de Dios hace es te llena de valor, te llena de sabiduría para dirigir un proyecto, te llena de valentía para pararte al frente de un pueblo, te da la capacidad para resistir los ataques del diablo, las tentaciones del diablo, los poderes del diablo. Eso hace el Espíritu Santo cuando viene sobre la persona. Hermanos, viene el Espíritu de Dios y llena a este hombre y va a la batalla. ¿Qué hizo Dios en Otoniel? Hermano, lo llenó de valor. ¿Con qué capacidad humana en aquellos momentos se podía enfrentar a ese rey? Poderoso, malo, cruel. 8 años esclavo. Solamente podía ser de manera sobrenatural. En este caso, el Espíritu de Dios viniendo sobre Otoniel. Y va a la batalla. Y para sorpresa de aquel rey que no se la imaginaba, hermanos, Otoniel tiene victoria en la batalla. Otoniel tiene victoria en la batalla. El Espíritu Santo llenando de determinación, llenando de visión, llenando de fe a sus hombres de Dios, llenando de sabiduría, poniendo ideas, dando estrategia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios realmente, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, qué tremendo. Realmente, hermanos, bueno, yo no sé, vamos sacando aquí poquito, ¿verdad? Cada quien, y vamos viendo esto. Saben, hermanos, si uno lee la historia de esto no se le entiende de esta forma. Uno solo lee el pasaje. Pero cuando ya se comprende el asunto aquí, uno dice, wow, qué tremendo. O no es cierto, hermano. Cuando se logra comprender el asunto. Aquí uno aprende, hermano, que vaya hablando del Espíritu Santo, uno aprende, hermano, que por ejemplo en Otoniel lo que le trajo fue un gran fervor espiritual. Este Otoniel, hermanos, puso en acción tremenda estrategia, porque el pasaje no describe y preparó un ejército, pero usted cree que él solo fue a pelear allá. ¿Y cómo estaba Israel en estos momentos, hermanos? Estaba sometido. ¿Qué significa? Que el rey enemigo no le permitía ni tener un ejército. ¿Qué nos habla esto? Que este hombre, guiado por el Espíritu de Dios, Dios le dio liderazgo. Y este hombre tuvo que influenciar y convencer a otros hombres y decirles, levántense y vamos a guerrear. Vamos a pelear y nos vamos a levantar. ¿Qué es esto? ¿De dónde vino esto? Si no solamente del Espíritu Santo de Dios que había venido sobre aquella persona. Fue a la guerra y ganó. De manera, hermanos, que esto nos deja ver hermanos, que, bueno, cuántas lecciones, no las quise organizar de una forma, pero mire, hasta aquí lo que podemos ir viendo, hermano. A veces nos va mal, primera lección, por el alejamiento de nosotros mismos, de Dios. Y Dios trata con nosotros para que recapacitemos y volvamos en sí.
aparte de todo esto, otra gran lección que obtenemos de esto es que Dios nunca se olvida de nosotros, aunque estemos en el momento más difícil, aunque nosotros hayamos sido los culpables y nos está yendo muy mal y estamos pero bien mal y fue culpa de nosotros. Dios nos castigó, aún en esos momentos. Dios nos dice a través de este pasaje: no están las puertas cerradas, tú todavía me puedes clamar, tú todavía puedes levantar tu mirada y yo aquí estoy para auxiliarte. Te puedo levantar a un libertador. Hermano, estas son lecciones que nos dejan ver este pasaje, hermano. Qué tremenda la misericordia de Dios, la compasión de Dios, que a veces, aunque estamos derribados, destruidos, y ha sido nuestra propia culpa, que no tenemos cómo justificarla, aún así Dios se compadece de nuestra condición. Esa podría ser una segunda lección. Y una tercera lección es que, hermano, Dios nos da su Espíritu Santo para vencer, para tener victoria sobre cualquier batalla que enfrentemos en la vida hoy día. Su Espíritu Santo que nos fortalece, que nos empodera realmente. Un poder interior que se traduce a resistencia, que se traduce a fe, que se traduce a valentía, que se traduce hermanos, a coraje, a determinación en nuestro ser interior. Solo lo da el Espíritu Santo de Dios, hermano. Son lecciones que uno puede extraer de esto. Y también podemos mirar, hermanos, que la capacitación de Dios a través de su Espíritu Santo, la capacitación divina, es dada para lograr lo que humanamente parece imposible. Y esto todos lo necesitamos. Tengo un problema acá, tengo otro problema allá. Mira, Señor, este otro problema, mira este desafío, mira este reto. Dios con su Espíritu está ahí, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos. ¿Quién iba a pensar que Otoniel iba a salir con todo esto? Hermanos, nosotros tenemos grandes batallas muchas de las veces. Y en estas grandes batallas necesitamos nosotros apoyarnos con el Espíritu Santo de Dios para ganar batallas espirituales, emocionales, morales y materiales, de toda índole, hermanos. El resultado, hermano, fue que en este último, el versículo ahí dice que el resultado fue que Otoniel recuperó la paz para Israel, y fue no poco, 40 años. 40 años, hermano. Mira, aquel sometimiento que había existido de 8 años, ahora viene el hombre de Dios, lidera y se acompaña de hombres. Dios está con él. Y hermanos, aquel hombre, qué importante los líderes de Dios, ¿verdad? Otra lección que aquí no la tocamos, pero el poder de un hombre que se dispone a decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Se mira imposible, pero un hombre lleno de Dios puede ser la transformación de todo un pueblo, de toda una familia, de tu casa. Quizás los 8 que viven contigo no nadie quiere, pero tú puedes ser ese Otoniel. El problema es cuando todos los de la casa, los 6, los 7, los 8, cuando todos, nadie toma el papel de Otoniel. Debo concluir, hermanos. Aquella victoria, más que militar, fue una victoria espiritual, porque le devolvió a Israel, o trajo de regreso a Israel al propósito original. La fe espiritual de Israel fue restaurada. El pueblo volvió a su lugar donde debería de estar. La fe volvió a su lugar. Y hermanos, le devolvió la paz a Israel durante 40 años. Mire qué tremendo. ¿Cómo se necesitan esos hombres de Dios, hermano? Se necesita gente así, hombres de Dios así, mujeres así, hermano, guerreros que se enfrentan ante el gran reto, el gran desafío, pero se mantienen refugiados en Dios, se apoyan en Dios y en el Espíritu Santo. Y grande el reto, grande el gigante, grande el Cusán Risataín, pero ahí voy, y no voy solo ni en mi fuerza. Voy en el nombre de Dios, y ahí está Dios glorificándose, hermano. Mira, hermano, qué ejemplos de vida de fe realmente.
no se necesita ser famoso para ser un instrumento de Dios. Aquí tenemos a Otoniel, insignificante, ni se menciona mucho, ni lo hallamos, ni siquiera lo hallamos más en la. Solo se necesita estar dispuesto y decirle: Señor, aquí estoy. Y Dios nos ofrece su Espíritu Santo, y Él nos va a dar la visión, nos va a dar la estrategia, nos va a dar la capacidad, nos va a dar todo lo que necesitemos, igual que este varón, hermano. Una vida consagrada puede cambiar la historia de todo un pueblo, de toda una generación, de toda una familia. Una persona llena de Dios puede ser la respuesta que un pueblo necesita. A mí me apasionan estas cosas, hermanos. Cuando veo verdaderamente, uno lee sobre libros, uno a veces lee libros de grandes biografías, liderazgo y todo, pero la verdad que en la Biblia se encuentran unas biografías. Que la gloria sea para Dios, hermano. Estos hombres aquí de manera insignificante se ve, pero qué tremendo. Este hombre Otoniel asentó un precedente en Israel. ¿Cuál fue ese precedente? Israel aprendió esa vez que así como esta vez nos libertó, y lo vamos a ver que más tarde siguieron pecando y pecando, pero este hombre Otoniel asentó un precedente y el pueblo de Israel aprendió. Todas las veces que te halles que ya no puedes más, que no encuentras la salida, que no hayas dónde hacer, ni cómo solucionar el problema, aprendió Israel una cosa: vuélvete a Jehová. Jehová es el refugio, Él es tu socorro, Él es tu auxilio, Él es el único que te puede sacar adelante. Israel aprendió que aunque tuviera la culpa, aunque él mismo fuera el causante del juicio, aunque él mismo fuera el causante de que le fue mal, Israel aprendió que en los peores momentos acuda a Dios. Acuda a Dios. Y muchos hombres de la Biblia, Acab fue uno de esos, hermanos, un hombre perverso y malo, pero que cuando se halló en la angustia y aflicción, acudieron a Dios y Dios los refugió. Y Dios le dijo a aquel varón, a Elías: ya viste cómo se humilló le dijo. Ya viste cómo volvió aquí, hablando de Acab. Hermano, Dios es así, un Dios que aunque nosotros tengamos la culpa, está allí para levantarnos. Está allí porque Él es nuestro creador, nuestro Dios, y se compadece de nosotros. Por eso concluyo diciendo: no importa cuántas veces hayas caído, hermano, como Israel, mire, si te arrepientes, Él está dispuesto a levantarte. Israel tenía la culpa, había dejado a Dios, se había ido en adoración de otros dioses, tenía la culpa, pero en su angustia y aflicción clamó a Jehová. Por eso esta mañana quiero decirte que no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán malo tú hayas sido hasta hoy, si tú te arrepientes esta mañana, el Señor está dispuesto a levantarte, a perdonarte, a darte un nuevo comienzo como se le dio a Israel. Pudieran estar de pie, hermanos, y oramos al Señor. Dios, hermano, a pesar de que nosotros somos los culpables, está dispuesto a darnos una nueva vida, un nuevo comienzo, a darnos una nueva restauración. Dios está dispuesto a levantarnos. No importa que nosotros seamos los culpables, pero ese es Dios. Por eso es Dios, el Dios que perdona, el Dios que levanta, el Dios que restaura, el Dios que se compadece del que le clama, del que se humilla, del que aunque está desviado reconoce su pecado. Dios tiene misericordia. Por eso, hermanos, en los peores momentos de nuestra vida, así sea que seamos los culpables, a Él debemos de acudir y Él nos ha de escuchar, porque Él nos hizo, somos su creación y nos ama. Oramos al Señor. Amado Dios, podemos ver tu carácter, un Dios que castiga, es verdad, que castiga el pecado, pero también un Dios que se compadece de su pueblo, que escucha el clamor en la angustia y en la aflicción de los que le invocan. Un Dios que no se cierra, que no nos abandona para que nos hundamos en la miseria, en el fango, sino que nos da la oportunidad y nos levanta un libertador, una nueva vida, una nueva oportunidad, tiempo de paz incluso. Señor, gracias porque eres un Dios libertador.
que provee libertad, que trae nueva vida, que trae nuevo comienzo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Todo esto que hemos hablado nos habla de tu gran amor, Señor. El juicio que mandaste, cómo entregaste a Israel ante aquel rey, habla de tu amor, Señor. Para que razonemos, para que meditemos. Gracias, Señor, gracias. Solo si esta mañana hubiese una vida en este lugar que vino deseoso de Dios, de entregar su vida a Cristo, esta es una mañana en que usted lo puede hacer. Si nunca antes ha entregado su vida al Señor, usted lo puede hacer. Puede confesar a Jesús como su Salvador esta mañana. Si lo hay, le invitamos que venga Cristo Jesús. Reconcíliese con el Señor. No se vaya sin el Señor. Venga Cristo. Comience una vida nueva. Comience una vida nueva. Venga Cristo. Comience a congregarse. Viva para Dios. Viva con otros propósitos. Viva con un objetivo distinto en la vida. Venga Cristo. Si hay alguien en esta reunión, venga Cristo. O levántenos su mano ahí donde está. Oraremos por usted. Reconcíliese con el Señor. El Señor perdonará sus pecados. No importa lo que haya hecho hasta hoy, Él puede perdonarlo, restaurarle hoy. Ese es nuestro Dios. Dios de amor, compasivo y misericordioso. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Hasta aquí llegamos con lo que es este tiempo, Señor, de culto. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomen un momento asiento y gracias por su tiempo y su atención. Y ya casi nos vamos.